días, no sé a qué hora escuchando. Hola, ¿y cómo estás? Bien, ¿y vos, Cande? ¿Cómo andás? Muy bien, muy entusiasmada, por cierto. Bueno, nosotras, amigas como somos, estuvimos hablando sobre todo eso, del tema de las brujas, del día 31 de octubre, donde se celebró tanto eventos lunares como este evento del pasaje, de este momento en que el mundo espiritual estaría junto al mundo concreto, que muchos llaman de Halloween, otros llaman de Día de las Brujas, Samhain, cada lo pone un nombre. Y quería saber de vos, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste este momento? La verdad que hoy por hoy, Halloween, y con este símbolo de la bruja que es tan conocido y asociado a Halloween, lo miré y lo sentí desde otra manera porque creo que eh, luego de una reflexión y un paso sobre estas cuestiones de género, hoy hacen que pueda llegar a tener otra interpretación y que esto mismo que vos decís, que lo místico no está tan alejado a lo que fue y a lo que es hoy, las diferentes concepciones de bruja y sobre mujer hoy en día. Sí, tal cual. Yo antes te decía algo en que creo mucho, que es que no habría tanta necesidad de sanación si no hubiésemos sido, perdón por los errores de español, todavía lo estoy aprendiendo, pero si no hubiéramos sido tan molestadas, tan como heridas en nuestra feminidad. Entonces, creo que nos generó que estas angustias nos generaron la necesidad de hoy hablarlo un poco más en Sí, profundidad. ¿Es así? y repensarlo, tal cual, y repensarlo. Y que estas cosas que nosotras hoy por hoy las discutimos y las hablamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, es importante también transmitírsela al resto de las personas, al resto de la comunidad. eh, Porque creo que lo que nosotras sabemos es necesario transmitirlo para que muchas personas sean conscientes de lo que fue y lo que es la casa de brujas, lo que fue en su momento. Hoy es, pero en otro sentido que ya tendremos otro video y en otro momento lo hablaremos y nos explayaremos más. Hoy vamos a hablar de lo que fue. Bueno, bien. Yo, a las personas que no conocen, la Cande, yo les presento a ella. Se llama Candelaria González. En este momento es estudiante de profesorado de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y igual, a ella le interesa mucho contar la historia o entenderla, analizarla también desde la perspectiva de género, que para ella como que falta algo. Muchas veces la historia fue contada desde la mirada de los ganadores, pero las mujeres ya sabemos que estuvieron siempre en una posición de vulnerabilidad. Y hoy llamamos la atención para que nosotras mismas contemos nuestra historia. Así que, Candice, es un gran placer tener hoy con vos esta charla. Bueno, Y gracias, Dai. Bueno, ahora me toca presentarte a vos. Bueno, como todos saben, ella es Dai, es mi amiga personal, como ella dice. Ella es socióloga, luego hizo un posgrado en antropología y se enfocó especialmente en el estudio de género y sexualidad, cosa que me encanta. Y cuando me dijo eso, yo dije, ay, quiero ser su amiga. Bueno, ella es de Brasil y actualmente vive en la ciudad de Teresina, que está ubicada al noreste de Brasil. sí. Olvidé de decir que sos de Intendente Alvear, La Pampa, sí, sí, sí. Nos separan varias millas, pero igual estamos cerquita siempre. Claro. Bueno, Um, hoy vamos a hablar de lo que es eso de cómo estigmatizar a la mujer desde una perspectiva que es de que manipulan el sobrenatural, ¿no? Que antes se decía
a nivel de mala palabra, brujería, estamos intentando resignificar, ¿no? Tal cual. Bueno, a mí me gustaría arrancar como desentrañando y descifrando entre vos y yo, y bueno, y los que van a estar atrás de las pantallas, ¿qué fue la casa de bruja? ¿Qué contexto había atrás de esa casa de bruja? ¿Qué interpretaciones hicieron luego de que sucediera y que se estudiara la cacería de bruja? ¿Qué fue lo que se acusó? ¿Cuáles fueron los sectores más vulnerados? ¿Qué sectores de las mujeres fueron acusadas con mayor frecuencia? Bueno, esos son los interrogantes que a mí me gustaría por ahí desarrollar. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Qué fue la Casa de Brujas y en dónde se centró? Bueno, la Casa de Brujas fue un fenómeno histórico que sucedió principalmente en Europa y en América entre el siglo XV y el XVII, en las cuales miles de personas fueron acusadas y fueron ejecutadas por ejercer la brujería, pero principalmente fueron las mujeres. A ver, ¿qué contexto había atrás de todo esto? A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba en plena crisis de fe. La peste negra había afectado profundamente, se había llevado miles de vidas, y eso hizo que bajara el nivel de población. La sociedad comenzaba, esto es algo súper importante, comenzaba la transición, digamos, del sistema feudal al sistema capitalista, y a su vez hubo una serie de rebeliones en Europa que hicieron que la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, las clases dominantes y los estados apuntaran con destruir la autonomía y las libertades de las mujeres. Ahora viene la pregunta de ¿por qué? O sea, ¿por qué en ese contexto se acusaba y se apuntaba con destruir la autonomía de la mujer? Hay varias interpretaciones de todo esto y hay múltiples estudios. Yo quizás me paro en una posición y es la que quiero compartir con ustedes. Obviamente que hay millones de interpretaciones más, pero es por ahí la que yo más comparto. Hay un sector de la academia que debaten de por qué las mujeres campesinas fueron las acusadas con mayor frecuencia que mujeres de otros sectores sociales. Bueno, estas mujeres, estas historiadoras e historiadores argumentan de que a pesar, digamos, antes de que sucediera y que la cacería de brujas fuera legalmente aceptada, había ya una persecución en sí misma a las mujeres campesinas. ¿Por qué? Porque aparece la privatización de la tierra, porque aparece el salario. La privatización de las tierras, las mujeres trabajaban en esas tierras junto a su familia, vivían de esas tierras, trabajaban con el hombre codo a codo, tenían ciertas libertades. Siempre hubo una desigualdad, pero en la Edad Media las mujeres se movían con ciertas libertades. Eh, Cuando se comienzan a privatizar estas tierras, las mujeres salen a defender esas tierras que eran de esas tierras en las cuales ellas vivían. Y entonces comienzan a apuntarlas. Son estas mujeres las que se nos están rebelando al sistema. No les servía que estas mujeres se rebelaran, entonces fue un sector que fue directamente acusado por brujería. ¿Qué era lo que se acusaba? O sea, ¿por qué una mujer campesina iba a ser acusada de hacer brujería? Por todo, básicamente. O sea, la mujer, no sé, si invitaba a tomar un té a una amiga y en vez de darle, no sé, un té común, le daba un té de hierbas o el tal conocido acá se llama té de burrito, ya era acusada de bruja. Si la mujer miraba mal al vecino, ya era acusada de bruja. Bueno, a su vez estaban las mujeres campesinas y había otras mujeres que eran parteras, que básicamente las parteras tenían gran influencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque conocían métodos reproductivos y abortivos. Yo comenté cuando arrancamos que la peste negra había sido como
una de las causantes. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres empezaron a, cuando tenían estos conocimientos de reproducción y abortivos, digamos, a la sociedad en sí no le convenía que manejaran estos conocimientos. ¿Por qué? Porque querían repoblar esa población que habían perdido, querían repoblar de sujetos productivos, porque eran lo que necesitaban. Entonces, esas mujeres que eran parteras y que a su vez manejaban estos conocimientos abortivos también eran acusadas. Estas generalmente vivían en los bosques, antes de la cacería de brujas, eran socialmente aceptadas porque no molestaba, no había nada que, digamos, que les hiciera ruido a los sectores dominantes, o sea, no le cabía mucho de que estuvieran ahí. Pero bueno, nada, como no molestaban a nadie y no había un estado de emergencia, las toleraban. No sé si Dai, si me querés hacer alguna pregunta o algo, si voy muy rápido. Ah, no, ahí ya me dijiste un montón de nuevas informaciones. Viste que son cuestiones que no se cuentan normalmente para la gente. Por ejemplo, el hecho de que fueron casi 200 años de persecución. Yo no me imaginaba eso. Y también el hecho de los métodos conocidos por las mujeres, obviamente se imagina, pero a veces no juntamos los hechos. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención fue que eso fue un rechazo o una especie de vendetta porque estas mujeres estaban volviendo contra el sistema. Yo no me imaginaba eso. Sí, no, es que es muy interesante encararlo con esta perspectiva, o sea, porque el tema de que justo comenzara, digamos, en la transición del feudalismo al capitalismo, es muy loco porque, o sea, es casi innegable que el tema de la cacería de brujas, el campesinado y la tierra no estén conectados, porque básicamente fue eso el desencadenante, o por lo menos para mi interpretación y para los historiadores y historiadoras que yo sigo, porque como dije anteriormente hay varias interpretaciones, yo comparto la que quizás me cierra más, pero sí, o sea, es innegable que el campesinado, la transición del capitalismo al feudalismo y la tierra no tengan nada que ver. Sí, sí, entiendo. Entonces también genera una otra pregunta fundamental. Antes las mujeres eran más de lo que llamamos hoy de empoderadas, o sea, que tenían más libertad. Tenían más libertad en el sentido de que ellas trabajaban la tierra junto a sus familias, tenían, bueno, estas mujeres que no estaban en una aldea, pero que sí estaban en el bosque, también tenían cierta libertad en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su reproducción, en cuanto a lo que querían aprender, en cuanto a sus conocimientos. Tenían lazos muy fuertes entre ellas, porque recordemos que estos conocimientos bueno, de las boticarias, de las parteras, de sanar de manera natural, eran conocimientos que se transmitían de generación en generación. Entonces también esta cacería de brujas buscó eso, como eh, romper esos lazos de solidaridad que tenían estas mujeres, porque recordemos, ahora me viene un dato, de que hasta en un momento fue sospechoso de ser bruja si se encontraran más de 2 mujeres juntas. Entonces, esto inevitablemente hizo que la mujer en ese momento fuera relegada a 100% al ámbito privado, o sea, al ámbito de su familia, de a no salir de su casa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la acusaran de bruja y que la mataran de la forma más horrorosa que había, porque o las quemaban o las ahorcaban y nadie, ningún juicio iba de brujería, ningún juicio iba a decir, no, vos no sos bruja. Directamente te acusaban y ya está, o sea, no había chance de que salieras de esa. Sí, incluso los propios maridos, hijos, vecinos denunciaban a ellas, tamaña era la fuerza esta de la ideología que se crió.
Tal cual, tal cual. Los mismos jefes, por así decirlo, hoy en un término que todos conocemos, no sé, las mujeres se ponían a trabajar la tierra y no sé, se enojaban con el jefe por X causa y se decían, bueno, nada, me voy de acá, no pienso trabajar más, tiraban una pera al piso y el jefe iba y les decía, no, mi huerta se secó, mis plantas de pera se secaron porque esta maldijo mis tierras, cosas así, cosas que hoy por hoy no nos caben en la cabeza y que vos decís, nada, esto no tiene sentido común, pero en ese momento sí eran muy válidas, muy válidas. Sí, incluso por el desarrollo científico que no era como el que tenemos hoy, pero también yo te quería preguntar, antes Dime. de que avancemos más sobre esta relación, porque me parece que lo peor de todo es que guardamos mucho de esta discriminación que se creó o que se hizo más fuerte desde esta época. Sí, tal cual. Yo creo que ahí fueron, Eh, a ver, las mujeres siempre fuimos, siempre estuvimos en condición de desigualdad en cuanto a los hombres y siempre fuimos el último orejón del tarro. Hoy por hoy estamos en otra posición, pero quedan muchísimos derechos más por conquistar. En ese momento se asentaron, digamos, las bases para que nosotras estemos en la posición que hoy estemos. Hubo elementos que fueron fundamentales para que nosotras hoy y en ese momento nos encontráramos en ese lugar, como por ejemplo fue la iglesia, los estados en formación, el capitalismo. Las mujeres, convengamos que hasta no hace muy poco se encontraban en una condición casi infantil, porque las mujeres nacían, dependían de sus padres y luego una vez que se casaban a edades muy tempranas, pasaban a depender totalmente de sus maridos. No tenían decisión, no tenían decisión de sus recursos económicos, nada, 100% relegadas a la casa. Eh, yo creo que hoy estamos avanzando muchísimo en eso, o sea, hoy vemos muchísimas mujeres que se desenvuelven en muchísimos ámbitos de poder, por así decirlo. Eso a mí me pone súper contenta, pero siguen habiendo un montón de situaciones que nos hacen que nos sintamos heridas. Sin ir más lejos, hoy justo escuchaba un documental de una piba que se ligó las trompas a los 22 años, y que si bien es una ley de que la mujer es libre de ligarse de las trompas, cuando cayó al ginecólogo, que por cierto era hombre, y le planteó la idea de ligarse las trompas, le pidió una pericia psicológica. O sea, el hecho de que todavía la maternidad es un mandato y que vos como mujer no podés dudar de ser madre y que no podés venir a pedirme que yo te ligue las trompas siendo tan joven. Bueno, nada, contaba y al final la piba encontró una ginecóloga mujer, que sin ningún problema ella fue y le planteó lo que quería hacer y le dijo, bueno, bárbaro, dentro de 15 días tengo fecha para la operación. Entonces también está bueno que repensemos esto, o sea, cuáles son los mandatos sociales que hoy en día recaen sobre nosotras las mujeres, que vienen de antaños, o sea, que no son nuevos y que todo tiene un contexto y todo tiene una causa, y que todo tiene un porqué. Entonces me parece que es re importante que hoy estemos analizando lo que estamos analizando de la cacería de brujas y qué era lo que se acusaba, o sea, se acusaba directamente a la autonomía y la libertad de la mujer, a su sexualidad, al hecho de que no quería tener hijos y si no quería tener hijos eran acusadas de bruja, o el hecho de que naturalmente no podían tener hijos porque tenían una condición biológica que impedía que no pudieran tener hijos, y también se las acusaban de bruja, porque no cumplía con lo que tenían que cumplir, que era procrear.
y esta idea de procreación, de traer hijos al mundo y vivir la sexualidad no como placer, sino por el simple hecho de formar una familia, viene de una bajada de línea de lo que fue y lo que es la iglesia. Buenísimo. Bueno, creo yo que estamos llegando al corazón de nuestra charla, que es el hecho de que nada de eso, ni la expresión brujas, es una expresión de la nada, no es casualidad, que todo eso es político y que nos toca hoy deconstruir todo eso y traer, no sé, nueva perspectiva. Bueno, creo que tendríamos que hacer la parte 2 de este video porque nos queda un montón de temas, de ejemplos que comentar, pero hoy por hoy te agradezco muchísimo la charla, la oportunidad. En estos minutos aprendí un montón de cosas y bueno, vamos por eso. Bueno, Dai, no, yo te quiero agradecer a vos por darme este espacio y no, obviamente que vamos a hacer segundo, tercer, cuarto video, lo que sea necesario, porque a mí estas cosas me encantan. Y bueno, nada, espero que al resto también les guste y que si tienen dudas y si algún tema quieren que lo desarrollemos más, pongan en los comentarios o que se contacte con alguna de nosotras y preparamos un futuro video, ¿sí? Y dale, muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Te Nos mando un beso vemos. enorme. Chao, chao.